Bueno, y entonces, continuando con esta sesión, nos habíamos quedado, ¿verdad?, en la clasificación de los costos. Entonces, pasamos a ver los primeros que serían costos fijos y costos variables. ¿Qué diferencia habría en esta clasificación? Bueno, pues acá lo que pasamos a definir son aquellos costos, ¿verdad? Si estamos hablando de costos, retomamos el concepto que estamos hablando de esos desembolsos que generamos, ¿verdad? Esa inversión que se genera para poder elaborar un producto, ¿verdad? Entonces todo va asociado al proceso productivo, al proceso operativo que nos permita desarrollar el producto o servicio que estamos queriendo comercializar. Entonces, los costos fijos van a ser aquellos costos que van más allá de la producción obtenida, es decir, que su valor no varía según lo producido. Por ejemplo, si yo tengo una inversión en maquinaria, ¿verdad? Que yo estoy pagando por esa maquinaria que compré para poder producir lo que yo estoy haciendo, herramientas, equipo, lo que sea, yo voy a tener una cuota fija que voy a estar pagando por eso que compré, ¿verdad? Entonces, pueda que mes a mes me estén descontando cierta cantidad. Y si yo produzco muchas unidades, ¿verdad?, muchos productos, presto muchos servicios, ¿verdad? Entonces, el valor de ese pago que yo tengo que estar haciendo, ¿verdad?, yo lo divido entre más cantidad de unidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los costos fijos, ¿verdad?, yo tengo unos costos que no dependen de cuánto yo produzca, sino que mes a mes me van a estar cobrando la misma cantidad, ¿verdad?, ya sea, por ejemplo, por pago de alquileres, ¿verdad?, que necesito pagar el alquiler, si no, no puedo producir, ¿verdad? Impuestos que vayan relacionados al producto, pago de maquinaria o infraestructura, ¿verdad? Entonces, todos esos pagos yo los voy a tener que estar haciendo periódicamente, independientemente de si yo produzco o no produzco, ¿verdad? Entonces, esos costos yo no me los puedo quitar. Entonces, para mí, en ese momento, si estoy produciendo, produciendo en serie, ¿verdad?, varios productos, a mí me va a interesar que la producción sea lo más alta posible para tratar de dividir ese costo, ¿verdad?, entre la mayor cantidad de productos posibles. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tal vez aquí no se va a tratar eh, de la cantidad de productos que voy a elaborar, ¿verdad? En la mayoría de los casos, porque van a hacer un proyecto, y ese proyecto va a ir personalizado, ¿verdad?, a un cliente en específico, ¿verdad? Entonces, no voy a poder hacer como varios, por ejemplo, que digan, voy a hacer varias apps con el mismo costo, ¿verdad?, y se las vendo a diferentes, ¿vea? A no ser, por ejemplo, que estemos hablando del caso de del software que iban a vender para los estudiantes de medicina. Y, por ejemplo, podría ser que sea en el caso de las apps y todo eso que están vendiendo para restaurantes, que yo se lo pudiese vender a varios restaurantes sin hacerle mayor cambio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos detectar algunos costos fijos, como la adquisición de herramientas, equipos que probablemente ustedes ahorita les tocaría adquirirlos para el primer proyecto que vayan a desarrollar, ¿verdad? Pero que si esa misma herramienta o equipo yo la puedo ocupar para 1, 2, 3, 4, 5 proyectos que venda, entonces ese se me puede volver un costo fijo de mis proyectos, ¿verdad?, de la X cantidad de proyectos individuales que vaya a vender, ¿verdad?, o de productos individuales que vaya a vender. Igual, por ejemplo, puede ser el caso de si yo estoy alquilando, si de repente ustedes dicen, va, para el proyecto necesitamos un lugar específico donde poner servidores, esto, lo otro. Ok, entonces, pero ese cuarto de servidores, esa sala de operaciones de ustedes, esa oficina, etcétera, como lo quieran llamar, eh, va a ser beneficioso para mí que, por ejemplo, no atienda solo a un cliente, ¿vea?, sino que me sirva, ok, esta sala vamos a tener X cantidad de servidores, ¿vea?, tales destinados para este otro, pero le va a dar atención a varios,
¿verdad? O sea, ese alquiler de ese local, de esa área donde yo voy a poner esto, le va a dar atención a varios de mis clientes, ¿verdad? Entonces ahí ustedes, si se fijan, el costo de alquilar ese espacio va a ser fijo. Si yo solo estoy atendiendo a un cliente, pues desgraciadamente eh, voy a estar pagando solo por atender ese cliente, ¿verdad? Pero si yo tengo varios, si estoy trabajando con 3, 4 empresas, 4 o 5 restaurantes y yo les estoy manejando todo el almacenamiento de sus datos y toda la cuestión, ok, entonces yo este costo de esta área de servidores ya la estoy diluyendo entre más proyectos, entre más restaurantes que estoy atendiendo, ¿verdad? Entonces en ese caso podemos ver que cómo se ejemplifica la parte de costos fijos. En el caso de los costos variables, son aquellos que dependen del volumen producido. Si aumenta la producción, el costo aumenta, ¿verdad? Y viceversa, si disminuye la producción, el costo disminuye, ¿verdad? Porque yo ya estoy definido que, ok, para elaborar esta pieza yo necesito tantos gramos de esto, necesito o tantos kilos de esto, tantos litros de esto. Entonces, si yo voy a producir el triple de eso, necesito el triple de materiales, ¿vea? Ahí sí no hay para dónde zafarse, ¿vea? Entonces, en ese caso, sí, los costos variables son aquellos que dependen definitivamente de la cantidad de productos a elaborar. Costos de materias primas, insumos de producción, embalajes, etcétera, ¿verdad? Otro costo fijo que podríamos ver, por ejemplo, son los costos, tratando de enfocarnos un poco a sus proyectos. Por ejemplo, si ustedes están atendiendo 2 o 3 restaurantes ya donde han vendido sus proyectos, un costo fijo, ¿verdad? Podría ser el de transporte, ¿verdad? Que tal vez yo digo, bueno, los tengo en la misma zona, ¿verdad? Es un intermedio entre el fijo y el variable porque voy a adicionar un poquito más, ¿verdad? Del costo del transporte, de tener que ir y asomarme a las otras dos localidades, ¿verdad? Para poder ir a dar mantenimientos, para poder hacer actualizaciones, etcétera, pero que si yo los puedo asociar de una sola vez, entonces ya no es el costo de ir desde mi ubicación hasta cada uno de los puestos, sino que desde mi ubicación y hacer una red donde yo los involucre a todos ellos. Entonces, por ejemplo, ahí ese ya se vuelve un costo fijo de transporte que yo lo puedo mantener para una o varias estaciones que visite, ¿verdad? Entonces sí, ahí hay algunos costos, por ejemplo, que se pueden trabajar de alguna forma bajo algunas estrategias como costos fijos, ¿verdad? O un intermedio entre costos fijos, costos variables, ¿verdad? Donde yo empiece a manipular un poco la forma en que se va a trabajar para tratar de volver una tasa estable entre todos los proyectos o los productos que esté desarrollando, ¿verdad? Pero entonces esta sería la primera clasificación en la que caemos, ¿verdad? Donde para productos de venta masiva, por ejemplo, los que estábamos hablando del software que van a desarrollar eh, para, ¿cómo es que se llama? Para los estudiantes de medicina, ¿verdad? Para poder hacer realidad aumentada, probablemente el desarrollo, ¿verdad? De la información, ¿verdad? De la adaptación, de diseñar el software como tal, es un costo fijo, porque al final yo esto se lo voy a poder vender a 4, 5, 10, 20, 100 estudiantes, pero al final lo tengo que desarrollar siempre, si lo hago solo para uno o lo hago para varios. Al final va a ser el mismo desarrollo, lo que yo le voy a estar vendiendo diferente van a ser los accesos o las licencias a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces el desarrollo de este software como tal o el software en sí es un costo fijo de ustedes, ¿verdad? Ya cosa diferente, por ejemplo, si esto necesitara algún tipo de terminal y yo les digo, va, entonces yo se las voy a vender, vea. Ah, ok, entonces el costo de adquirir ese hardware para que puedan correrlo o utilizarlo va a depender de cuántos me compren, porque no voy a poder utilizar el mismo hardware para todos, sino que voy a tener que comprar un dispositivo para posteriormente revendérselo a alguien más, ¿verdad? Pero va a depender de cuántos me lo quieran comprar. Entonces ahí sí vamos a tener esa diferencia entre costos fijos y costos variables. Por otra parte, tenemos la clasificación de costos directos e indirectos.
Y ahí sí nos va a interesar un poco empezar a ver esto, cómo es que funciona, ¿verdad? Porque los costos directos son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. Es decir, yo puedo decir, de este costo, yo gasté tanto en esta unidad, en esto, en este proceso, en este servicio específicamente, ¿verdad? Y entonces se puede definir la cantidad o qué costo específico se asignó, ¿verdad?, a cada unidad a producir o a cada servicio que yo brindé. Por ejemplo, el costo de las materias primas, el costo de los materiales de empaque, ¿verdad? Donde yo digo, ok, son costos ya directos de la producción, ¿verdad? Van relacionados con la parte de la producción, pero por ejemplo, los costos indirectos son aquellos costos que tienen consecuencias sobre la producción en forma total, es decir, no pueden ser asignados a un determinado producto, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, si yo tengo que dar una limpieza general de la máquina, ¿verdad? Yo voy a tener que darla, pero va a ser bien difícil que yo pueda asignárselo a una cantidad de productos porque la limpieza de la máquina se va a hacer por máquina, ¿verdad? Y entonces, permítanme un segundito. Perdón. Entonces les comentaba, ¿verdad? Que en este caso los costos indirectos, yo sé que se ocupan en general, ¿verdad? Pero no hay una forma específica en que yo pueda dividirlos y decir, ok, eh, a estas piezas le asigno tanto del costo este porque es algo que se realiza de forma general, ¿verdad? Por ejemplo, los salarios o los costos de mano de obra, los costos de mano de obra relacionados específicamente a la A producción. ver, ¿dónde se metió entonces? Sí. Gracias. Pero lo que pasa es que usted se ha de haber metido allá en el redondelito donde tenía que. No subió Perdón, todo el tenemos ahí algo redondelito. de interferencia. Eso hizo usted. Yo me animé a hacer eso, pero me dio temor. Ya, pues. Ya vi cómo vino antes. Sí, se ha de haber metido allá donde yo te dije, me dan ganas de meter. Ay, qué tramposo. Bueno, vamos a seguir desarrollando. Lo que les comentaba, estábamos hablando acá, ¿verdad? De que, por ejemplo, los salarios o el pago de la mano de obra del área de producción, por ejemplo, nosotros sabemos que son costos, ¿verdad? Directamente del proceso productivo, porque esa gente tiene que estar ahí para que se pueda operar, ¿verdad?, y desarrollar el proyecto como tal. Pero no puedo decir, ok, este empleado le corresponden a estos, o el costo o el salario de este empleado le corresponde a estos 20 productos, ¿verdad? O a este etapa en específico, o a este pedazo de producto. O sea, al final sabemos que son costos que son requeridos para poder elaborar la producción, pero es muy complicado el poder asignar eh, un, una relación de uno a uno, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente yo puedo venir y partir y decir, ok, el costo de los salarios de producción está dividido entre el total de piezas que sacaron, ¿verdad? Pero ahí, si se fijan, los costos indirectos tienen cierta relación, ¿verdad?, con la parte de los costos variables, ¿verdad? Porque yo puedo determinar que son para un lote, ¿verdad? Para un grupo de unidades o de servicios que se han prestado en específico, pero que se me hace muy difícil el poder asignar una correlación directa, ¿verdad? Entonces, muchas veces se hace un estimado, ¿verdad?, del costo de operación, ¿verdad?, del costo de todo este tipo de elementos que estamos costeando, ¿verdad?, de los insumos de limpieza, de los salarios, etcétera. Y entonces yo ya tengo un promedio, pero eso va a variar, ¿verdad? Por ejemplo, en los productos de limpieza, ¿qué pasa si de repente estamos corriendo un tipo de producto que ensucia mucho más las máquinas? Entonces es probable que los insumos de limpieza se requieran más, ¿verdad?
y entonces pueda que por unidad de producto esté gastando más cantidad de insumos de limpieza en una corrida que por otro tipo de productos, ¿verdad? Entonces se fijan ahí, tienen una relación indirecta con el proceso de producción porque no lo podemos, o de la operación en general, ¿verdad? Aunque no sean procesos productivos, pero solo en la operación, en servicios, etcétera, hay una forma en que no puedo determinar generalmente cuál es exactamente el costo ya definido que tengo para eso, ¿verdad? Entonces va a ser importante el poder identificarlos, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que esos costos tenemos que tenerlos muy bien controlados, porque sabemos que si en algún momento se nos disparan, nos afectan en general al global de la producción, ¿verdad? Entonces igual pasa con los proyectos, ¿verdad? Van a haber costos indirectos que están relacionados, por ejemplo, con la realización de algunas actividades dentro de las etapas del proyecto, ¿verdad? Pero que yo no puedo decir específicamente cuánto fue lo que me costó realizar eso, o distribuirlo entre cada uno de los clientes atendidos o de cada uno de los productos entregados, de los servicios entregados, ¿verdad? Por otra parte, vamos a tener la determinación en la definición esta de los costos, vamos a tener por la naturaleza del costo, ¿verdad? Si por ejemplo son los de mano de obra, materia prima y distribución, creo que son bastante claros, por eso no les pongo una definición como tal, sino que pues los costos de mano de obra son aquellos costos relacionados a la elaboración, ¿verdad? De el producto como tal, ¿verdad? La materia prima, pues aquellas materias primas, todos los insumos que están involucrados directamente con la elaboración del producto. Perdón, aquí solo hacerles una aclaración. En la parte esta de indirectos, también estamos segregando, por ejemplo, ahí estábamos hablando de salarios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí los directos, en el caso de los salarios, por ejemplo, pueden ser los salarios que están directamente relacionados con la operación, ¿verdad? Pero por otro lado, los indirectos pueden ir relacionados a actividades que tienen que llevarse a cabo para la elaboración del producto, pero no los podemos percibir en él, como por ejemplo cuestiones asociadas a calidad, ¿verdad? A todo este otro tipo de actividades que son parte del desarrollo del producto, pero que no necesariamente podemos costearlos de alguna forma, o podemos dividirlos de alguna forma entre la cantidad de productos elaborados, ¿verdad? Sino que hacemos una generalidad donde nosotros decimos, ok, lo que hayamos producido en el mes y los costos del área de calidad, entonces ahí se van de forma proporcional, ¿verdad? O pueden haber alguna forma de incluirlo, alguna fórmula en la que nosotros, por ejemplo, en el costo de empaque, por ejemplo, incluyamos ciertas operaciones que solo se dan en esa parte, para poder dejar toda la otra parte de las demás operaciones con los costos específicos que tienen nada más, donde no se involucran otros costos indirectos, ¿verdad? En el caso de sus proyectos va a ser tal vez un poco más difícil definirlo, porque no estamos hablando de plantas como tal de producción, pero sí van a haber muchos costos indirectos que vayan relacionados hacia el desarrollo del proyecto como tal, ¿vea? Puede que tal vez aquí incluyamos algunas cuestiones legales, algunos de qué trámites administrativos que tengamos que realizar, y que no necesariamente van a pasar a formar parte del desarrollo o la operación del proyecto, ¿verdad? Pero que son necesarios para poder echarlo a andar también. Entonces, regresando a esta parte, les comentaba, solo les esbozaba por ahí la parte de los costos financieros, ¿verdad? Que son aquellos costos que se generan a raíz del método de financiamiento del negocio. Y entonces, por ejemplo, aquí pueden entrar todo lo que conllevan los préstamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para, por ejemplo, compra de maquinaria, compra de infraestructura,
¿verdad? Y todas estas cuestiones relacionadas a ello, donde yo genero un préstamo, ¿verdad? Tengo los pagos a capital que voy a realizar, los honorarios financieros que tengo que hacer por realizar el préstamo, ¿verdad? Muchas veces hay un arancel o una cuota que se paga por poder tener ese acceso a ese crédito, ¿verdad? Los honorarios e intereses que van involucrados en todo eso. Entonces, muchas veces, o más bien en estos costos financieros, vamos a tener relacionados todos aquellos préstamos o fondos de financiamiento que estemos ocupando, por los cuales vamos a tener que nosotros pagar posteriormente, ¿verdad?, a la institución que nos los ha provisto, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, en este caso, los costos financieros, nuestra idea o donde viene el crecimiento en general de los negocios es que esos costos financieros que se nos están escapando, que se los estamos, hay cierto valor de ese costo que se lo estamos dejando, ¿verdad?, a otra institución que nos hace el favor de prestarnos. La idea es que nosotros con nuestra utilidad, con nuestras ganancias, podamos cubrir esos costos financieros, porque quiere decir que ese interés, ese arancel, ese honorario, ¿verdad?, todo eso que vamos a generar o a pagarle a una institución financiera, nos va a quedar a nosotros como utilidad. Y tenemos también el caso de los tributarios, ¿verdad? Son aquellos relacionados a aranceles, impuestos, ¿verdad?, relacionados a la producción o comercialización del producto, ¿verdad? Por ejemplo, cuestiones relacionadas al IVA, ¿verdad? Impuestos de importación, de exportación, etcétera, todo eso que tengamos que pagar. Entonces, todo eso forman parte ya de el costos tributarios de la producción como tal, que en este caso, por ejemplo, podrían ir relacionados hacia la adquisición de materias primas, ¿verdad?, de diferentes insumos, de hardware, etcétera, que vayamos a ocupar para el proyecto. Entonces, una vez que ya hemos identificado, ¿verdad?, cómo catalogamos los costos, ¿verdad? Y entonces quiere decir que todos estos costos o todo lo que nosotros vayamos a invertir en la realización del proyecto y que tengan una implicación directa con el proyecto, ¿verdad?, con la elaboración del proyecto y del producto como tal que queremos ofrecer o del servicio, ¿verdad?, están catalogadas dentro de los costos. Por otra parte, vamos a tener lo que son los gastos, ¿verdad? Y entonces contablemente se define como todos aquellos pagos que la empresa debe de realizar por aspectos que no tienen que ver directamente con la producción u operación para realizar el servicio, ¿verdad?, o producto que estamos desarrollando. Entonces, en este caso, todas aquellas actividades que no vean reflejada una transformación en el proyecto, ¿verdad? Es decir, que no lo veamos palpable en una transformación dentro de cada una de las etapas de desarrollo del proyecto, ¿verdad?, van a ser gastos, ¿verdad? Por ejemplo, el transporte. Pueda que yo, para poder echar a andar este proyecto, tengo que ir a ver proveedores, hacer esto. Entonces, todos esos gastos, por ejemplo, forman parte del proyecto porque tengo que desplazarme o tengo que llamar por teléfono. Pero entonces probablemente estos servicios telefónicos, yo podría prescindir de ese servicio telefónico, por ejemplo, o más bien lo podría definir como que ese servicio de teléfono no es indispensable para generar el producto que yo estoy realizando. ¿Por qué? Porque tal vez si yo ya tuviera el conocimiento, no necesitara hacer una llamada, ¿verdad? Y consultar, pedir precios, etcétera. Si yo ya los tuviera a la mano, podría obviarlos y el proyecto no se ve afectado, ¿verdad? Entonces, todos esos gastos que van relacionados hacia servicios, ¿verdad? Servicios telefónicos, agua, luz, electricidad, internet, cuando no tengan que ver con la ejecución del proyecto como tal. Es decir, si para poder elaborar una parte del proyecto, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si mi proyecto es el diseño de una app y yo no necesito incluir agua para desarrollar esa app, que obviamente sabemos que no lo vamos a ocupar, entonces eso es un gasto. Ahora, si el agua, por ejemplo, es un componente, como en el caso de que hablemos de procesos productivos, ¿verdad? De leche, de inclusive, por ejemplo, insumos como los empaques y todo esto, donde tienen que hacerse
a veces un lavado de las máquinas, de la tinta, etcétera, o diluciones. Entonces, esa agua sí forma parte del proceso productivo, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, si ustedes van a tener que pagar servicios de agua, de electricidad, de internet, son servicios que no las vamos a poder percibir en el desarrollo de esta app, de este software, etcétera. No van a estar marcados ahí como tal, ¿verdad? Entonces, de igual forma, va a pasar con, por ejemplo, el pago de personal administrativo que no se vea involucrado en el desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, los desarrolladores o los programadores, ¿verdad? Ellos sí, porque en ese caso ellos son quienes están creando el software. Pero, por ejemplo, si tengo un contador para que me lleve las finanzas de mi proyecto, pues, y eso lo podría hacer cualquier otro. Entonces, y aún así, aunque lo haga cualquier otro y tenga su salario, no es parte del desarrollo como tal del software que yo estoy haciendo, ¿verdad? No me incide en nada el que yo tenga el contador ahí en que el software se pueda desarrollar o no, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones en las que nosotros no vemos un involucramiento dentro de la operación o de la producción del bien o servicio, y en este caso del proyecto que estamos llevando a cabo, pasan a ser gastos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a contratar un seguro por si tenemos algún problema con el equipo que va a venir, ya lo tengo asegurado. Sí, pero si no tenemos el problema, ese seguro lo pagué por gusto. Entonces es un gasto. Sí, que me dio seguridad que si no hubiera perdido todo, sí, pero no pasó nada. Entonces no lo ocupé y eso fue un gasto, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas como esas, ¿verdad? Ese tipo de desembolsos que tenemos ahí, ¿verdad? Que nos ayudan al funcionamiento en general de la empresa, pero que no tienen incidencia en sí sobre el proyecto como tal y sobre la elaboración del producto o servicio que se está desarrollando. Entonces ahí es donde llega esta clasificación de los gastos, ¿verdad? Si se fijan, estamos hablando ahí de sueldos o pagos a aquellas áreas que no se involucran con la elaboración o con el desarrollo del proyecto, del producto o servicio, ¿verdad? Entonces, que espero que probablemente sean necesarias para que lo podamos llevar a cabo. Tal vez miren, la verdad que no todo lo puede llevar el director del proyecto, necesita una secretaria que vea todo el papeleo, que organice documentación, que esto, que el otro. Sí, ese salario significa, o sea, como tal en el desarrollo del software no me aporta nada, ¿verdad? Pero sí me aporta para el desenvolvimiento general del proyecto, ¿verdad? Entonces, así más o menos se ven los gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muy probablemente estos gastos nosotros los incluimos dentro del costeo del proyecto, ¿verdad? Y al final nosotros tenemos que ver cómo nos los quitamos y trasladárselos al cliente. Pero realmente no es que estos gastos por sí vayan a generar un retorno de la inversión. No porque esa secretaria esté archivando papeles y llevándome esto, eso me va a producir más software o me va a hacer el software mejor o me va a hacer cumplir las características del cliente. No, no me va a generar ningún impacto como tal, ¿verdad? Entonces esa es como la marcada diferencia que tenemos entre gastos y costos, y por eso nos va a interesar dentro del proyecto poder clasificar todos aquellos gastos y costos que vayamos a realizar para poder ver cómo atacar esta parte de los gastos, porque es donde probablemente nosotros podemos tener una mayor margen de ganancia al reducir esos gastos, ¿verdad? Y tratar de llevarlos al mínimo de ser posible. Entonces la utilidad de mi proyecto va a ser mayor o nos permite estar en una posición ventajosa donde me puedo ahorrar cierta cantidad y vender mi proyecto mucho más barato de lo que lo va a vender la competencia, ¿verdad? En el caso de los costos, igual se pueden ver estrategias para poder eh, percibir una reducción en cuanto al precio del proyecto, ¿verdad? Es decir, yo puedo, si encuentro, por ejemplo, insumos o materiales que son de la misma calidad, ¿verdad?
o rebajan un poco la calidad, pero no ponen en riesgo la calidad total del producto como tal, ¿verdad? Y yo puedo reducir ahí un poco del costo, ¿verdad? Entonces, obviamente lo voy a ver reflejado porque el margen de ganancia de la elaboración de este tipo de productos se va a ver incrementado, ¿verdad? O sea, no es que le esté subiendo el precio, sino que como le estoy bajando los costos, me queda un mayor margen de esa ganancia general que me está quedando, o me permite bajar un poco más el precio para ser más competitivo. Entonces, este estudio, la idea es tratar de llegar a eso que les decía en el estudio de mercado. ¿Vea? Tal vez no vamos a poder definir ahorita un precio para decirle al cliente, mire, esto es lo que vale mi proyecto, pero sí a través de este estudio de gasto, de estudio económico, donde voy a ver los gastos y los costos asociados, puedo empezar a jugar para ponerme en la posición más ventajosa para que mi producto sea comprado. Entonces, básicamente esto es lo que teníamos en esta primera sesión para hacer una pequeña introducción de todo lo que estos datos relacionados a cómo se va a realizar el costeo y la determinación de los gastos, ¿verdad? Entonces, posteriormente, la otra semana, ¿verdad? Porque el viernes tenemos las conferencias FIA, del FIA, entonces la otra semana veríamos ya determinación o esa comparación entre dar algo por outsourcing o desarrollarlo yo, ¿verdad? Y la parte de inversión inicial e inversión periódica, que ya lo vamos a ver ahí, que eso pasa a ser parte de los costos financieros, ¿verdad? Son aquellos préstamos que nosotros vamos a tener que generar para echar a andar el proyecto y ese capital de trabajo que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso básicamente estaríamos desarrollando en la siguiente sesión. Vamos a ver si nos queda chance para ver el leasing operativo y financiero. Y por último, tendríamos en la siguiente sesión, pues, depreciación, amortización de hardware y software. Ya en la tercera sesión de esta unidad, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algún tipo de consultas que tengan ahorita con respecto a lo que hemos visto, ¿verdad? O alguna observación que quieran hacer. Todo ok, dicen por ahí. Bueno, como les digo siempre, no duden en hacer las consultas necesarias en el momento en que lo consideren conveniente. Ahí están todos los medios de comunicación. Igual seguimos pendientes por cualquier consulta que tengan del avance que están desarrollando ahorita para poder irlos despejando, ya que la entrega pues la tendríamos el otro viernes, de este viernes que viene al otro, ¿verdad? El 16. Así es que todavía tienen un par de días ahí para poder seguir trabajando eso, ¿verdad? Y cualquier consulta, cualquier asesoría que requieran, pues ahí nos dicen. ¿Hasta cuándo tienen para mandar los mapas? No, no tienen. Ah, perdón, los mapas mentales de lo del FIA. Yo digo que podemos dar todo el fin de semana para que les quede chance de armarlo ahí. No se compliquen mucho, ¿verdad? Al final la idea es que en ese mapa mental ustedes puedan explicar a grosso modo, ¿verdad? En qué consistió la charla, cuáles fueron los puntos más importantes, ¿verdad? O las partes en las que se dividió y que en un vistazo uno pueda rápidamente identificar de qué estaban hablando en esa charla. La idea es ver que, bueno, es material que les puede servir hasta a ustedes, ¿verdad? Para poder organizar, ya que hay muchos temas interesantes ahí. De hecho, yo creo que me voy a meter ahí al de, había uno ahí de inteligencia artificial, creo yo, que está interesante. Entonces dejémoslo para el domingo para no complicarlos, ¿verdad? Tienen todo el fin de semana para trabajarlo. Y ya la siguiente semana pues ya empezamos a hablar ahí de las negociaciones de cuál va a ser el incentivo, ¿verdad? Así es que bueno, si no hay otra consulta, si no hay más que hablar al respecto de esto, pues quedo a sus órdenes. Igual el instructor ahí está pendiente de cualquier cosa. Me falta revisarles los diagramas que me subieron. Ya los voy a terminar
de revisar ahí y hacerles las sugerencias que tengamos. Y por lo demás, pues aquí cerramos con esta sesión. Les agradezco mucho y que descansen.